Bueno, buenos días o buenas tardes a todos, ¿cómo les va? Bueno, gracias por sumarse. Eh, Antes de hacer la presentación, que veo que sigue sumando gente, bueno, primero agradecerles a todos los que ya están arriba y primeramente contarles que, bueno, estamos retomando parte de este espacio de webinars que en algún momento estuvimos llevando en vivo desde los foros de agilidad, los foros de gestión adaptativa. Y bueno, hoy retomamos un poco con este espacio junto con dos de las personas que venimos ya hace un tiempito justamente llevando adelante estos webinars o estos espacios para compartir experiencias. Me acompañan Sebastián Caffarelli y Guille Ibáñez. ¿Cómo andan, muchachos? ¿Cómo les va? Buenas tardes Guille. a todos. Buenos días o buenas tardes a toda la audiencia. Gracias, Martín, como siempre. Gracias, Seba, por acompañar. Bueno, hoy estamos para conversar un ratito, también e ir agregando nuevas temáticas, cosas que nos van sucediendo, cosas que vamos experimentando en nuestro día a día y queremos compartir. Seba. Bueno, buenas tardes a todos, un gusto estar acá nuevamente, poder compartir estas píldoras, estos conocimientos que vamos desarrollando y vamos observando, así que es un placer estar acá nuevamente. Bien, buenísimo. Bueno, ya somos bastantes conectados, así que de alguna manera, 40. bien, ya, así que de alguna manera vamos a dar comienzo formalmente a este espacio. Como les decía, por ahí los que sumaron recién, esto es un encuentro que retomamos de otros momentos donde veníamos trabajando con los foros de agilidad, gestión adaptativa. Y bueno, durante el año pasado por ahí nos tomamos un poco un descanso con Guille y con Seba. Y bueno, retomamos hoy justamente con una temática que nos viene preocupando bastante. Por ahí para los que no nos conocen mucho o no tienen registro de quiénes somos, rápidamente Guille viene trabajando, nosotros venimos trabajando juntos ya hace varios años, desde diferentes lugares, un poco Guille por ahí desde lo que tenga que ver con la gestión de los proyectos, ¿sí? En su rol dentro de Práctica como referente de los servicios de gestión de proyectos. Seba más del lado de gestión de productos, diseño y gestión de productos, y yo por ahí estoy un poco en el medio de los dos, ¿sí? De hecho, ahora en la sala estoy en el medio de los dos, Literal. literal. Pero yo por ahí me muevo un poco entre los dos lugares, y si bien cada uno trabaja a veces desde diferentes enfoques y con diferentes técnicas o prácticas, ¿no? Muchas veces veníamos hablando más del mundo de la agilidad o del mundo de lo predictivo, de lo waterfall, de lo cascada, y si bien había a veces como distintas diferencias, hay algo que siempre entre los tres y con nuestros equipos de trabajo venimos manteniendo y donde coincidimos 100%, que tiene que ver un poco con el trabajo en equipo, ¿sí? Entonces, bueno, de eso se va a tratar hoy este espacio que tiene que ver con esto que llamamos equipo máquina o equipo inteligencia artificial, equipo robots. Ahora les vamos a ir contando un poco de qué se trata. Pero en este espacio, bueno, justamente vamos a dividir como en tres bloques, ¿sí? Que tiene que ver con un poco el motivo, que ya les fui adelantando, esta preocupación que tenemos con Seba y con Guille. Esa preocupación nos lleva a lo que sería el segundo bloque, que es un poco cosas que estamos observando en las organizaciones, cosas que estamos observando en las distintas empresas con las que trabajamos y en la nuestra también, por supuesto. Eh, y con eso llegar al bloque 3 que tiene que ver, bueno, si algo está cambiando y la gestión, es lo que nos interesa, y el trabajo en equipo, bueno, ¿qué está pasando con los marcos de trabajo que son muchas veces, o fueron, y seguramente seguirán siendo nuestros pilares y nuestra columna vertebral para avanzar con la gestión de productos y de proyectos? Entonces, bueno, queremos llegar a ese bloque 3 y contarle algo que estamos haciendo, no solamente desde la observación, sino también cosas que por ahí ya vemos que puede ser algo importante
interesante que te lleves en el encuentro de hoy y que posiblemente coincidas también con cosas que nosotros venimos abordando. Bien, directamente. ¿Por qué estamos acá, digamos, no? Claro. Desde la acción. Bueno, ¿qué sucede? ¿Por qué llegamos a este webinar hoy? Bueno, porque prácticamente todas las organizaciones están transitando algún camino de adopción de inteligencia artificial, algunas ya dando capacitaciones internamente, a veces tomando formaciones externas, ¿sí? Otras entregan licencias, probando también asistentes, copilotos, lo que pueden ser agentes. Nadie puede negar que hay un camino de Hay adopción un de la camino. inteligencia artificial. Hay un camino, hay una intención, en algunos casos un poco más maduro que en otros. En general, digamos, lo que es el primer foco aparece en cubrir, digamos, eficiencia, hacer tareas más rápidas, mejor calidad, menos esfuerzo, mayor capacidad de producción, incluso métricas, ¿sí? Algunas métricas iniciales que se concentran en cuánto se utiliza la inteligencia artificial, ¿sí? En la compañía, cantidad de usuarios activos, bueno, prompt, diferentes mediciones. Sí, ¿Sí? eso es lo que tenemos hoy. Creo que posiblemente el público que esté acá esté viviendo, transitando el mismo camino o estén viendo más o menos las mismas cosas. Creo que no estamos diciendo nada nuevo hasta acá, pero es un poco lo que los disparadores, digamos, ¿no? Y esto de que usar, digamos, más inteligencia artificial no necesariamente significa ni ser más ágil, ni ser más colaborativo o generar más impacto de negocio, ¿sí? Ojo con caer a veces en algunos lugares comunes. Claro. Y también acá aparece alguna tensión que es, bueno, la inteligencia artificial acelera la ejecución, pero si la organización no cambia su forma de coordinar, de validar, de aprender, ¿sí? El cuello de botella simplemente se va a mover a otro lugar. Y se está moviendo a otros lugares. Entonces, y acá surge la preocupación, Sí, digamos, ¿qué ¿no? nos está preocupando? ¿No? Si cada persona empieza a incorporar la IA, ¿no? En la organización y esta se vuelve más productiva, ¿no? ¿Cómo es la suma de estos individuos productivos, ¿no? Que empiezan a generar nuevas capacidades, que empiezan a generar sus automatizaciones, que empiezan a generar su propio flujo de trabajo para poder resolver su organización responder a su rol? ¿Cómo esto va afectando a la organización? ¿Cómo esto afecta a la red de decisiones, a las conversaciones, a los acuerdos? Es decir, yo hoy tengo un consultor o tengo alguien que me pueda asistir y resolver muchas problemáticas para resolver mi día a día. ¿Cómo afecta esto en mi flujo de conversaciones dentro de la organización? ¿No? ¿Esto tiene un impacto positivo, tiene un impacto negativo? ¿Cómo se transforma esta generación de más entregables, de más información, de más versiones, de más iniciativas, de más MVP en realmente algo que genere valor, ¿no? Entonces, nuestra pregunta viene por ahí, ¿cómo va evolucionando el criterio colectivo o lo que hace a la cultura organizacional, a que una organización sea única y pueda generar esos productos o ese valor a su cliente? Tal cual. Y acá esta es un poco la preocupación y por eso también tenemos un poco imágenes que queremos reflejar la situación, ¿no? El futuro de los equipos o cómo hoy ya los equipos hasta posiblemente estén crujiendo con todo lo que está sucediendo. Pero bueno, de eso se trata, ¿no? ¿Qué va a pasar hoy con los equipos, ¿no? Y el que estamos observando, bueno, prácticamente el que estamos observando es un poco lo que comentaba Seba, que tiene que ver con la amplitud, ¿no? Foco en lo individual. Hoy me parece que muchos de nosotros con la idea o con el objetivo, mejor dicho, de aprender, bueno, también estamos de aprender algo nuevo, herramientas o empezar a utilizar la inteligencia artificial desde los asistentes, de las automatizaciones, de todo lo que creo que la mayoría de nosotros venimos sucediendo. Bueno, lo que está pasando, o por lo menos lo vemos muy claramente, es que nos estamos focalizando en lo individual, ¿no? En el trabajo ampliado, yo personal. y mi máquina. Y mi asistente, mi Exactamente. copiloto, Exactamente. Yo y mi máquina, ¿no? Algo que era
che, le voy a preguntar al compañero, le voy a preguntar a alguien, le voy a preguntar al experto, y termina siendo un prompt en un LMS, Exactamente. en alguna... Exactamente. Y acá donde se fundamenta parte de lo que venimos un poco poniéndole hincapié, ¿no? Que no es un riesgo empezar a ver esto de el individuo potenciado solo, digamos, ¿no? Entonces, un poquito acá donde decíamos, bueno, pero si realmente nosotros vamos a empezar a trabajar más potenciados, más de manera individualista, ¿no? Y acá viene la siguiente slide, ¿no? ¿Vos te imaginás que es una empresa sin interacción humana? Que es Sí, mucho de lo que se está hablando hoy. estuvimos tantos años haciendo cursos de trabajo en equipo, Tal cual. de comunicación, de escucha activa, y hoy estamos hablándonos casi a nosotros mismos, escuchando todas respuestas positivas que nos entrega la inteligencia artificial a nosotros. Y bueno, hace un rato estábamos conversando sobre esta idea de que la organización es una red de conversaciones entre los integrantes. Estábamos hablando si era de filósofo Maturana, filósofo chileno Maturana, Tal cual. ¿sí? O algo así, esa... Sí, tomamos esa frase que hace muchos años la habíamos escuchado o la veníamos trabajando en estos cursos que vos decías y la trajimos acá de vuelta, ¿no? Sí, decir, che, y entonces, ¿qué pasa si esas redes conversacionales dejan de existir, ¿no? ¿Qué pasa con la organización? Digamos, porque el trabajo no solo se sostiene con herramientas, con procesos, con tableros, se sostiene con mucha conversación, mucho trabajo acá de mesa. De paso les cuento, estamos en una misma sala de reuniones hoy y conversamos, trabajamos juntos en ideas, discutimos, nos ponemos de acuerdo, nos ponemos en desacuerdo, ¿sí? Tal cual, Como tal cualquier cual. equipo, pero bueno. Bueno, y acá surge la inquietud, ¿no? Decir, bueno, nos imaginamos, y la verdad es que nosotros no, digamos, ¿no? Pero ¿por qué no nos imaginamos, ¿no? Digamos, ¿qué es lo que estamos viendo o qué consideramos que es importante en esto? Y porque en esas conversaciones y en esas redes, ¿no? De conversaciones, esos acuerdos que venimos trabajando, el contexto y lo que hacen las organizaciones únicas, ¿no? Digamos, ese trabajo en equipo o esa forma de trabajar que teníamos previo a la IA, en muchas organizaciones hicieron que generen estos productos que deleiten a sus clientes, que generen valor, y quizás el uso de la IA empieza a crujir, ¿no? Esas relaciones, ¿no? Empieza a decir, ¿dónde está el foco en la automatización, en cómo hago la eficiencia del producto? Pero empezamos a generar lo que se llama nuevos hilos, ¿no? Claro, Volvemos a ensilarnos claro, y a perder la vista colectiva sí, del flujo de transformación, ¿no? Y sin empezar a ver todo lo que es los debates que lográbamos, cuáles eran los escenarios que empezábamos a detectar, cuáles son los riesgos. Eso se puede generar o se puede perder porque en el trabajo individual quizás el contexto de toda la organización puede habilitar a una alucinación o algo que la organización o el trabajo que puede generarse a través de una idea pierda el contexto de la situación del tal negocio. cual, tal cual. Y cuando ponemos un poco acá en pantalla nosotros no queremos, no solamente por un capricho de no querer, sino porque seguimos convencidos de que el trabajo colectivo y el que trabajo en equipo potencia a las empresas, es lo que nos trajo hasta hoy, hasta acá. Entonces, hasta acá un poco, y obviamente sin tener en cuenta que la inteligencia artificial va a seguir, va a estar y está, y no es algo que estamos negando. Lo que estamos diciendo es Absolutamente. cómo combinamos el Sí. trabajo en equipo con la amplificación que nos dan la inteligencia artificial. Claro, acá lo importante es entender que el propósito sigue siendo humano y colectivo, Tal ¿no? cual. Bueno, entonces, un poquito con esto hasta acá era primero como la preocupación, ¿no? Era, bueno, nadie le está dando. En las organizaciones, no sé si alguno quiere escribir algo en el chat, nos puede comentar, pero nosotros no estamos viendo que haya estas conversaciones de seguir valorando el trabajo en equipo o cómo con la incorporación de la inteligencia artificial esto nos va a cambiar. Seguimos pensando en lo individual, en ser lo que decía Guilla al principio, en ser más eficientes, en hacer más cosas, pero siempre desde uno.
¿no? Bueno, por eso acá llegamos hasta este punto, y a partir de acá es, bueno, si nosotros queremos seguir fomentando el trabajo en equipo porque estamos convencidos de que esto va a seguir potenciando y va a seguir haciendo que las organizaciones sigan vivas, bueno, ¿qué estamos observando? Porque hay que también salir del qué queremos y ir hacia un lugar donde, bueno, también queremos cambiar, tenemos que cambiar y tenemos que adaptarnos, como en algún momento hablábamos en el foro de gestión adaptativa, ¿no? La adaptabilidad, y es un momento crucial, hoy más que nunca, digamos, ¿no? Hoy más que nunca tenemos que ser adaptativos y justamente adaptarnos al nuevo contexto. Entonces, para eso un poco empezamos a ver y estamos observando permanentemente, porque creo que seguramente la mayoría va a coincidir con nosotros de que esta observación va a ser permanente y es algo que vamos a tener que estar siempre manteniendo vivo, de, bueno, ¿cómo vamos a ir evolucionando? Y hoy, por lo menos hoy, en lo inmediato, ¿Hacia dónde vamos? ¿hacia dónde vamos? ¿O qué vemos que nos pasa a nosotros, más allá de lo individual, ¿A ¿no? dónde estamos? Y una de las cosas que empezamos a detectar no solamente por lo individual, sino también en lo colectivo, en las organizaciones, es que nuestros perfiles, nuestros roles, o llamémosle como quieran, pero nuestro trabajo empieza a ser más amplio, ¿no? Más generalista, ¿sí? De hecho, en algún momento hablábamos en otra época, cuando estábamos con los equipos de trabajo, hablábamos de cómo armar buenos equipos con perfiles T, ¿no? Especialistas en un tema, pero que conozcan del resto. Bueno, esos perfiles T, ya la T no empieza, no, empieza a desdibujarse y empieza a tomar otra forma, ¿no? ¿Cuál sería? O sea, vos que venís observando también un poco eso. Y estamos hablando de perfiles que ahora los llaman peine o El PYME, peine. ¿no? Ok, Que tiene como una vertical también técnica, ¿no? De que claro. todo ese desarrollo de esas habilidades desde la IA. Ujú. Y el rol generalista, también un poco representado en la imagen, es esto, ¿no? También el ser humano haciendo muchas cosas. Y eso también nos habla de otro capítulo que hoy no lo vamos a traer acá, pero ya lo estamos trabajando, posiblemente sea motivo de conversación de otros espacios, pero tiene que ver con los riesgos que esto trae bueno, en ser más generalistas, en hacer más cosas, el cómo el multitasking o el falso multitasking, que esto lo puede empezar a generar, la pérdida de foco, bueno, puede empezar a haber otras cosas que lo vamos a dejar para otro momento, no Ahí- para ahora. Ahí me gustaría agregar dos cosas. Una es con el tema del perfil generalista. Ojo, no desaparecen las especializaciones. Tal ¿Ok? cual. No es que nos vamos a volver más generalistas o estamos más generalistas y no hace falta más especialistas para nada. Siguen estando las especializaciones, simplemente que ampliamos un poco nuestro rango, nuestro abanico de conocimiento y nos vamos a necesitar. Claro. Y por otro lado, la imagen anterior, la del multitasking, Vuelve para atrás, vuelve para ojo, atrás. se le escapó una mano ahí. Ah, tenés Ahí, razón, tenés razón. ojo ahí, hay una tercera mano. Hay tres manos. O Hay sea, tres manos. está hecho adrede con inteligencia artificial. Está hecho a propósito, Ah, justamente ok, porque ok. una de ¿Ves las que se cosas que escapó? vemos. No se escapó, no falló el prompt acá. Lo hicimos bien, justamente como una representación de sí, che, hoy estamos como con tres manos laburando en Tal algunos cual. casos y posiblemente más. Bien, bien. Como decíamos, esto va a ser un motivo de que nos volvamos a juntar en algún otro momento y empezar a ver Juan, cómo vamos calibrando y también gestionando esto, porque nos lleva a otro escenario posiblemente de saturación, digamos, ¿no? Pero, insisto, lo vamos a ver en otro momento. Perfecto. Un poco teniendo en cuenta estas observaciones que posiblemente muchos coincidan, si alguno no coincide o ve otra cosa, también Está la invitación. está el chat para que Sí, por ahí nos escriban algo y nos ayuden a por ahí comprender mejor. Pero hasta acá son las cosas que venimos viendo. Y un poco esto, ¿no? Que se me había escapado acá la slide, que empezamos a pensar, bueno, che, sí, ok, vayamos con el trabajo en equipo. Potenciado por la inteligencia artificial, ¿no? Entonces un poquito empezamos a ver que si yo tengo, o yo empiezo a ser más generalista, o empezamos a tener en las organizaciones estos roles un poco más ampliados, bueno, también es posible
y ya en algunos casos lo estamos viendo, y digo en algunos casos porque como esto es evolución continua, digo, pero hoy ya estamos viendo que la conformación de equipos, esto que decíamos en la slide anterior, queremos seguir trabajando en equipos, bueno, es otra configuración, ¿no? Ahora tenemos que jugar distinto en los equipos, y sí claramente empiezan a ser equipos más pequeños, ¿sí? Exactamente. Sí, dale, Seba. Sí, ahí en estos equipos lo que empieza a haber es una mayor densidad de decisiones, ¿no? Que Claro. estos equipos tienen que empezar a ver cómo va lo que va produciendo la IA o estos sistemas que vayamos creando de agentes, cómo van evolucionando, qué ideas generan, ¿no? Qué documentación, análisis de lo que procesó y cómo ir haciendo que estos sean más eficientes, ¿no? Tal cual, tal cual. Entonces, de alguna manera, bueno, si empezamos a hablar de equipos más pequeños, de equipos potenciados con la inteligencia artificial, de equipos que van a hacer menos trabajo operativo, pero sí más, como decía Seba, desde el punto de vista de la toma de decisiones, bueno, esto nos empieza claramente a traer un nuevo escenario de configuración de equipos. Y a aquellos que nos gusta justamente esto de mantener el trabajo en equipo, la gestión, ¿sí? Bueno, cómo organizamos. Bueno, acá se nos empieza a abrir creo, un nuevo mundo en donde, como siempre, ese nuevo mundo habrá cosas desconocidas, ¿sí? Y cosas que conocemos, que seguramente le sacaremos la utilidad, o como decimos, le sacaremos el jugo de otra manera. Y acá donde hay un gran desafío. Entonces, esto es un poco lo que ya estamos experimentando. En algún momento, si a alguno le interesa, podemos hacer algo más a detalle de cómo de los propósitos de los equipos, porque también empezamos a cambiar esa parte no solamente de configuración, sino que hasta tamaño. Los propósitos ya empiezan a ser hasta posiblemente más pequeños, equipos que también pueden empezar a variar, ¿sí? Pueden empezar a, no sé, los que trabajamos en el último tiempo por ahí con la parte, con la cultura ágil, muchas de las cosas que veníamos haciendo a veces era trabajar en, no sé, en la madurez de un equipo, ¿no? Cómo un equipo va adoptando la cultura de trabajo, y posiblemente esa madurez hoy la tenemos que llevar a otra velocidad, o no, capaz que no tenemos que hablar más de esa madurez, sino que tenemos que empezar a hablar de otra cosa que tenga que ver más orientado a, bueno, cómo armar un equipo rápido, ganador, ¿no? Un equipo que gane rápido, porque posiblemente ahora los equipos también se disuelvan más rápido. Y la velocidad también, eso va a ser otra. Va a ser otra. Ahora vamos a hablar un capítulo. No quiero meterme. Vamos a spoilear. Pero digo, ¿qué pasa con la velocidad de trabajo, ¿no? Sí. Y esto de la gestión, digo, ahora te dejo, Seba. Un poco acá lo que nosotros venimos conversando es, bueno, nos interesa el trabajo en equipo. Una primera conclusión es, bueno, el trabajo en equipo va a seguir existiendo. Queremos fomentar eso en las organizaciones con esta configuración o con esta idea de equipos más pequeños. Buenísimo. Pero si ahora vamos al mundo conocido, si queremos llevarlo a lo conocido, ¿qué pasa con los marcos que durante muchos años le pusimos un montón de esfuerzo y de trabajo? ¿Siguen vivos? ¿Hay que adaptarlos? ¿Hay otros? Y los marcos se empieza, como cambiamos nuestra forma de producir, nuestra capacidad de producir, nuestra forma en que nos organizamos y también cambia nuestro flujo de trabajo, también tiene que cambiar nuestra forma de gestionar, digamos. Durante mucho tiempo los marcos que teníamos estaban alrededor de lo que es la capacidad de ejecución humana. Ahora empieza a haber, empezamos a automatizar todo lo que es esta ejecución, ¿no? Hoy tenemos estos copilotos, tenemos estos sistemas que nos permiten construir productos digitales o nos van a permitir hacer un flujo de transformación, ¿no? Siempre pensando dentro de lo que es el trabajo del conocimiento. Y lo que nos puede empezar a pasar a medida que vayamos evolucionando es que, bueno, los cuellos de botella se empiezan a moverse, ¿no? Antes estaba en la capacidad, ahora empieza a estar en otros lugares, ¿no? De cómo nosotros empezamos a evaluar
esto que produce estos agentes o todos esos sistemas agénticos que podemos desarrollar o implementar, ¿no? Tal Estas cual, automatizaciones. tal cual. Entonces, mucho de esto empieza a cambiar de cómo el humano está interactuando en este flujo, en este proceso, en lo que Ujú, llamamos Human in the Loop, ¿no? tal cual. Y empieza a ver cómo va evaluando lo que se produce, ¿no? Si esto lo hizo bien, si lo hizo mal, si hay que ajustar el sistema, si hay que evolucionar este sistema de producción y empezando a entender no solamente que como tenemos mayor capacidad o vivir en la abundancia, también tenemos que empezar a evaluar el valor, ¿no? Sí, Digamos, porque Eso es si yo clave. tengo Eso es clave. la posibilidad de ir generando un montón de funcionalidad, puedo generar 20 iniciativas, pongamos en un mes, ¿no? Algo que me llevaba todo un año, vamos a ese caso extremo, ¿cuál es la capacidad humana de absorber el cambio? No solamente desde el punto de vista de el humano para validar que eso mm, sea correcto o esa idea sea correcta, sino también cómo se lo voy entregando a mi usuario, claro, ¿no? tal Empezar cual. a entender cómo hasta un sistema interno, ¿no? Yo lo puedo cambiar tantas veces y tan rápido que la persona tenga que aprender un sistema nuevo Exactamente, y ahí en la velocidad, un poco, que ahora vamos a hacer un pequeño comentario sobre eso, pero lo que traemos acá como parte de lo que venimos avanzando y las imágenes que intentamos que nos representen, eh, cuando hablamos de los marcos, no estamos diciendo que Scrum o Waterfall se murió, digamos, que acá Para tenemos nada, para para nada. nada. No vamos a entrar en el mundo de que esto está muerto, No, como por no. ahí sucede en otros foros, pero sí que para esta realidad posiblemente no apliquen. Scrum se irá aplicando para otro tipo de situaciones, mismo el waterfall, porque el waterfall sigue existiendo, pero si yo empiezo a hablar de equipos más pequeños y de empezar a tener velocidades distintas, bueno, posiblemente pensar en un sprint, ¿no? de 2 semanas ya es como, no me calza con la realidad, porque mi equipo va a funcionar mucho más rápido Constante. con otro ritmo que ni siquiera el Scrum de 2 semanas me va a permitir. ¿Qué quiere decir? Que tenemos que desecharlo. No, seguramente aprovecharemos cosas que nos dejó enseñanzas y en algunos casos donde haya menos inteligencia artificial, posiblemente estos marcos nos van a seguir aplicando. Acá lo que queremos traer no es generar la industria de la muerte de los marcos, sino justamente decir, si esta es mi realidad, bueno, para esto no va a aplicar, para este próximo momento, digamos, ¿no? Bueno, sí, ahí hay muchas cosas también del marco de Waterfall que se está tomando para armar todo lo que es nuevas metodologías de construcción de software, Tal ¿no? cual, tal Basado cual. en agentes. Y un poquito, por ahí hoy no tenemos la respuesta de si hay un nuevo marco, ¿sí? Por ahí lo vamos a tratar de traer para un próximo encuentro, pero sí, que lo vamos a ver en las próximas, es bueno, pero si Scrum y Waterfall no van, podríamos usar alguno de los marcos que tenemos. Bueno, eso lo vamos a ver ahora en las próximas slides, pero antes de llegar a los marcos o entre medio de todo esto, sí hay algo que ya vemos que está sucediendo y que tiene que ver con no solamente los equipos más pequeños Ujú. y los roles más generalistas, sino algo que ya nos está pasando y que, bueno, a los que decíamos antes, ¿no? Lo que nos gusta la gestión y mantener un orden, los equipos ordenados, los equipos bien gestionados, con los propósitos, con los objetivos claros con foco, sobre todo con foco, otro de los desafíos que vamos a tener, o ya estamos teniendo en lo inmediato, porque si ya hasta ahora perdíamos el foco rápidamente, ahora Con el estamos perdiendo multitasking. mucho más. Entonces, son desafíos en los que nos gusta la gestión, ¿sí? Vamos a tener que trabajarlo. Y parte de una de las cosas que nos pareció importante empezar a compartirles, por eso venimos a este foro o a este webinar, una de las cosas que sí empezamos a ver es esta representación que estamos viendo acá en pantalla como si fuese una autopista, ¿no? La autopista con los 3 carriles, en donde, como cualquier autopista normal, ¿no? Los autos, los que van a mayor velocidad van por el carril izquierdo, los que vamos
a una velocidad más intermedia, vamos por el carril medio y los que van, ¿no? más despacito o a una velocidad más lenta van por el carril derecho. Y esto tiene que ver mucho, y la analogía con la autopista tiene que ver mucho con lo que ya hoy sí esto está sucediendo y lo que estamos viendo, que es con las tareas que un equipo está llevando adelante y que tienen distintas velocidades, ¿no? Las velocidades que hacen a que, bueno, si yo tengo asistentes o tengo agentes dentro de mis equipos, bueno, ya hay tareas que están empezando a caer dentro de lo que se llamamos las automatizaciones, ¿no? Y esto podríamos decir, che, esto va por el carril rápido. Sí, también el carril rápido podemos pensar por el evaluar hipótesis, ¿no? Cuando nosotros queremos empezar a pensar en nuevos productos o armar prototipos, Tal cual. toda esta parte del carril fast nos puede llegar, porque hoy realmente hemos visto que Sí, a través de ciertos prompts, ciertas plataformas, nosotros podremos generar prototipos funcionales, pero esos prototipos funcionales sí. quizás no tienen la profesionalidad para estar en un productivo o entregarlo, Tal cual, ¿no? el ciclo de discovery, así como el delivery, por eso decíamos por ahí una de las cosas que hablamos del Scrum, bueno, el Scrum pensemos que fue diseñado para el delivery, digamos, ¿no? Mm. Entonces, si ahora empezamos a tener delivery más rápido, o en el caso, vamos a ir al caso de un software o un producto digital, donde lo podemos construir mucho más rápido, bueno, el foco empieza a estar en el discovery también, pero el discovery también empieza a ser más rápido. Exactamente. Nosotros antes lo que tardábamos en prototipar algo o en hacer una prueba de concepto o hacer una bajada, quizás con un trabajo en equipo y sumando a distintos agentes o cosas automatizaciones que generemos, podemos empezar a ver ya algo en vivo de lo que queremos lograr, ¿no? Claro. Empezar a testearlo, a llevarlo a distintos lugares para hacer pruebas de usuario, empezar a buscar feedback Ujú. y empezar a entender qué de todo lo que podemos hacer va a ser lo que hagamos, ¿no? Digamos, Ujú. empezar a asegurar el valor, que Claro, es el foco donde no hay que perderlo, tal ¿no? cual, tal cual. Y en esto que veníamos charlando con Guille y con Seba, bueno, acá donde decimos, bueno, pero si yo tengo actividades que antes las hacía yo a mano y ahora tengo algo, un agente o alguna automatización que me lo acelera y además trabaja 7 por 24, bueno, che, esto lo podemos poner en el carril de algo rápido. Pero también hay cosas que no son 100% automatizadas o que todavía hay cierto trabajo, vamos a decirlo, compartido con una IA. Entonces podemos empezar a hablar de tareas que empiezan a tener una velocidad de cumplimiento, vamos a ponerlo en un carril intermedio, Ujú. ¿sí? Y todavía siguen existiendo tareas donde posiblemente el 80% del trabajo siga siendo manual. Entonces, Es- esto nos trae esta analogía con los equipos que van a tener que gestionar su flujo de trabajo en una autopista. Y parte de los roles o de nuestras responsabilidades, bueno, ¿y cómo gestionamos esto? Porque si tengo una tarea que va a 1000 km/h y otra va a la mitad y otra va a 50, claramente nos va a generar un nuevo desafío en los equipos. Vamos a tener otros cuellos de botella, vamos a tener otras necesidades de coordinación. Si queremos mantener lo que decía Seba hace un rato, el humano en el loop, in, on the loop, digamos, como están las dos, bueno, ¿cómo hacemos para que esto no sea un cuello de botella o empezar a gestionar esos cuellos de botella? Y además, si, si la IA empieza a responder o a generar tareas que yo antes hacía manualmente, bueno, también tengo que tener posiblemente flujos o ciclos de aprendizaje, ¿no? Exactamente. Nosotros pensemos que estos tres tracks que estamos visualizando es, es un camino que vamos a estar ahí desde el día uno, ¿no? Esto es Ujú. una evolución y es una estrategia para también ir a, a una versión a medida que yo voy evolucionando mi sistema, poder empezar a poder tomar decisiones, ¿no? Quizás esté un requerimiento que sea
sencillo, fácil, puede ser todo automatizado y puede entrar en un medium o en un fast. Tal cual. Depende de mi evolución y algo que es más complejo, que necesita más seguimiento, iré en un slow, ¿no? Tal cual. Eso va a ir cambiando de acuerdo como yo vaya evolucionando mi propio sistema. Obviamente la idea es, o lo que pretendemos todos, que vaya en un carril fast, ¿no? Claro. A eso tenemos que ser sinceros y ese es el objetivo. Pero estas estrategias nos pueden ir generando alguna forma de asegurarnos de no equivocarnos o no generar errores rápidos. ¿Por qué? Porque cualquier cosa que hagamos a medida que nosotros vamos evolucionando el sistema y este sea más rápido, esa posibilidad de entregar valor también es la misma posibilidad de equivocarnos y restar cual. valor, ¿no? Tal Digamos, cual, tal de cual. alguna manera. Tal cual. Entonces, todas estas ideas son estrategias de cómo abordar el cambio y Sí. ir entendiendo cómo tiene que quedar nivelado mi sistema. Sí, Exacto. manteniendo no solamente el foco que hablábamos antes del foco, pero manteniendo una gestión también ordenada, porque al tener Exactamente. distintas velocidades también voy a tener que tener una mirada general y de entrega de valor, de entrega Sí, de valor constante. totalmente. ¿Sí? Porque, perdón, sí. Sí, perdón, no, quería sumar porque ahí justamente había un comentario que decía, tenemos pendiente, Lisette decía, tenemos pendiente un backlog de iniciativas tipo demos, POCs, MVP con IA, dice, ¿cuál es el valor que como PMO podemos proponer, entregar, pensando en ese tránsito o cambio necesario en la gestión? Creo que también hay que tener una mirada, bueno, esa era la pregunta, Ok. pero me parece que desde el tema de tener las velocidades, de poder entender por qué carril podemos ir mandando cada una de las iniciativas, puede ser una idea que te puede hacer Sí, sentido. y el desafío está digo, en mantener la validación humana, digamos, ¿no? Entonces, si ahora genero un MVP, creo que hablaba del MVP, Sí, ahí sí, la pregunta, ¿no? Box, O MVP, pruebas de concepto, demos, claro. demos, bueno, buenísimo que la puedas. Yo creo que hoy, bueno, dependiendo de la herramienta, pero si no lo haces hoy, lo harás en breve, seguramente vas a ir a una velocidad más rápida. Bueno, es como. ¿Cómo lo validás? Porque lo que no tenemos que dejar que suceda es que sea todo, entre comillas, automático, donde no haya validación humana, porque justamente ahí es donde se pierde ese valor, porque la IA no entiende del negocio, seguramente como lo puede entender un humano, o la intuición que puede tener un humano, que una IA nos puede acelerar en la interpretación de datos, claramente, lo está haciendo hoy, pero todavía hay algo que la IA no, Exactamente. no Y puede hacer. esto no quiere decir que lo va a hacer toda la IA, sino que nosotros tendríamos que seguir nuestro proceso Tal e cual. ir viendo qué puntos de automatizaciones Sí, entran y sí, cuáles caen en estos, digamos, sí. estos tres tracks. Ujú. Porque no es que, bueno, tengo que hacer una demo de algo, resuelvo con un prompt. Tal No, cual. Bien, acá exactamente. se encendió un poco el chat, ¿eh? A ver, a ver. Bueno, ahí Licen nos aclara, dice, todas son de inteligencia artificial, la expectativa es que estén de manera rápida, ¿no? Y Ale García también dice acá, difícil no caer en automatizar porque sí, aunque sea más fácil automatizar que analizar, se agrega valor. Entramos de Claro, nuevo en el tema de claro. agregar Claro, si valor. automatizamos todo. Vamos, para adelante. ¿Qué es lo que primero, automatizo? Vamos al caso más extremo. Automatizo todo. ¿Qué decisiones tomamos nosotros? Claro. ¿A quién estamos delegando el futuro, Sí, el valor, digamos? sí, sí. Hasta el futuro de la compañía, digamos, Sí, en sí, un sí, caso sí. extremo. No, y aparte, lo que está surgiendo, digo, vuelve un poco, lo que está saliendo del chat, vuelve un poco a la problemática inicial que planteábamos. Bueno, hago una POC, y siempre estamos hablando de que entrego una POC, o entrego un MVP, o automatizo, y siempre lo estamos viendo desde el lado individual, Ujú. ¿no? Entonces, si trabajamos en este tipo de organizaciones, digo, tenemos que seguir trabajando de que si hay una prueba de concepto o hay un MVP, la validación humana, digo, tampoco tiene que ser de uno, digamos, ¿no? También tenemos que hacer que haya justamente intercambios y conversaciones entre las personas o entre estos equipos más pequeños que justamente tomen esas decisiones, hagan esas validaciones, pero en equipo, porque si no volvemos a fomentar el automatizo todo y yo solo tomo una decisión, Sí. digamos, ¿no? A Entonces, ver, me parece ahí Que puede ser que, discúlpame, puede ser que no tome fuerza esa idea. La claro, idea esté buenísima,
pero como no es un trabajo individual y no comparto con el resto de la organización, no hay decisión de llevarla a cabo, sino que termina siendo una métrica de generamos 20 MVPs y ninguno llegó a producción. Claro, tal ¿No? cual, Porque yo tal cual. entregué mis 20 MVP, el otro entregó sus 20 MVP, ¿y dónde está la fuerza colectiva para eso llevarlo a la Exactamente, realidad? exactamente, ¿No? exactamente, De acuerdo. porque la velocidad también, y ya lo estamos viendo en algunos casos, hace esto que decía Seba, ¿no? De entregar cosas más rápidas o de entregar productos más rápidos o de diseñar MVP más rápido. Pero ojo que la rapidez también nos lleva a bajar la calidad o a generar más basura posiblemente. Entonces, por eso nosotros decimos que el trabajo en equipo tiene que tener esos puntos de control y esas validaciones que, si bien es el human in the loop, pero también es el team in the loop, digamos, ¿no? O sea, el equipo que gestione. Por un lado, nosotros hoy lo que traemos es la gestión de las actividades, pero después también está en los entregables, que es un poco lo que creo que salió ahí en el chat, ¿no? Bueno, los Sí, entregables y también hay que revisarlos. quería hacer hincapié porque me pareció muy interesante en el comentario de Lisette, dice, ¿qué valor, cuál es el valor que como PMO le podemos dar? Y digo, pensando desde PMO, desde la oficina, desde el equipo, Sí. y también me parece que está buena una mirada, tener ese desafío de mirada en equipo para problemáticas de inteligencia artificial. Tal cual. Bueno, vamos a avanzar un cachito más. Igual estamos bien con el tiempo, Sí, pero, sí. pero vamos a avanzar un poquito más como para ir tratando de bajar nuestra idea y compartirles las cosas que veníamos desarrollando y que estamos trabajando con esto, ¿no? Porque si hablamos de equipos más pequeños, si hablamos de tareas o actividades con tres velocidades, ¿no? De esto de la autopista de tres velocidades. Bueno, lo primero que hicimos en nuestro trabajo fue tratar de mapear esto con algo que conocemos, digamos, ¿no? Que no es la única solución, obviamente, pero bueno, vamos a lo que conocemos, ¿no? Y dentro de lo conocido, ¿qué encontramos? Eh, y para eso me estás dando el pie de empieza por lo que tienes hoy, ¿no? Empezá por lo que tenés hoy, ¿no? Empezá Exactamente. como estás hoy, decía la Claro. frase. Entonces, en nuestra idea, primero por muchos de la hipótesis de que veníamos trabajando y todo lo que veníamos contando, el desplazamiento de los cuellos de botella obviamente nos va a llevar a entender que ya el sprint nos alcanza y podríamos generar una entrega continua, ¿no? Entonces, Ujú, cuando empezamos en entrega continua, bueno, ¿qué hacíamos con nuestro paradigma que veníamos trabajando en metodologías, en métodos adaptativos? Pensamos en Kanban, pero cuando uno empieza a hacer doble clic, ¿no? Y volviendo a esto, empieza donde empiezas hoy, Kanban te da un guardarray para poder evolucionar todo tu sistema. Es decir, yo quiero empezar a automatizar mi sistema. Entonces, ¿qué voy a hacer? Quizás empiezo a ingresar con copilotos y los primeros impactos o lo primero que voy a visualizar es que los tiempos de los ciclos se empiezan a cortar, que los tiempos del touch time se empieza a cortar para entender que es el tiempo que hacemos la tarea, sea un resumen, ujú. porque estoy asistido por un copiloto. Entonces, ese análisis nos lleva a entender que también nosotros, si tenemos un sistema Kanban, no un tablero Kanban, Exactamente. vamos a tener también un sistema de mejora continua donde nosotros podemos ir evaluando y generando políticas Ujú. para dar respuesta a la evolución de mi sistema de producción con esas Déjame hacer tareas. una acotación que dijiste Sí, algo muy importante que por ahí creo que está bueno volver a remarcarlo, ¿no? Cuando hablamos digamos, este lo tenemos de Kanban, lo tenemos porque, como decíamos, era algo conocido, Ujú. pero está bueno lo que dijo Seba, y lo quiero remarcar, no es el tablero, ¿sí? Es el sistema completo, ¿sí? Porque acá donde entra en juego posiblemente los que venimos trabajando con estos marcos, algo que muchas veces no se logró y hoy Kanban todavía sigue siendo para muchos un tablero, pero Claro, acá está bueno pensar en que el tablero va a ser el artefacto exacto. visual, pero lo que importa es el sistema completo, Mindset, ¿sí? el El flujo. sistema, claro, el sistema porque va a haber, como decíamos antes, tareas con tres velocidades. Entonces,
bueno, acá va a empezar, ahora la próxima slide lo vamos a ver, pero empieza a jugar muy fuerte todo lo que Kanban nos traía, o por lo menos lo que encontramos nosotros, ¿no? Capaz que Sí. alguno dice, che, no, están equivocados. Bueno, pero nosotros en nuestra experimentación empezamos a ver que Kanban no es una moda retro que dijimos, che, tenemos que, a ver, sino Kanban es el marco, así como hablamos de la gestión adaptativa, es el marco que hoy, por lo menos ahora, se empieza a adaptar mejor a la realidad que tenemos y esto de la nueva configuración de equipos y de velocidades. Exactamente. Piensa en los pasos del flujo para la construcción de un requerimiento de software, ¿no? Quizás la parte de especificar la podemos automatizar, Ujú, ¿no? Y poder lograr la especificación completa del análisis de un requerimiento. O ujú, piensa en el diseño de los tests. También podríamos automatizarlo. claro. Entonces, este flujo de transformación como estamos visualizando, ¿no? Justo, siempre ponemos el ejemplo, el to do, doing it done, Sí, pero sí, sí, es representativo el gráfico. imagínense que tenemos todos los pasos del flujo de Sí, transformación. sí, sí, Muchos de estos pasos pueden ser cosas que hacen agentes y cosas que terminan verificando humanos. tal cual. Entonces, hay un paso del flujo que lo hace un agente, un Sí, paso del flujo que lo hace un sí. humano, y de esta manera vamos evolucionando. Hay Ujú, un paso del flujo que lo hace un humano con un copiloto. tal cual. Entonces, a medida que este sistema va evolucionando, yo puedo ir traqueando su evolución, Exacto, ir trabajando en los feedback loops, no exactamente. solamente entender cómo vamos entregando, sino empezar a generar esas políticas que me hagan a mí hacer el sistema más robusto, ¿no? Ujú, Empezar a entender si tuvo una comprobación humana o no, si algo no tuvo una comprobación humana o no, debería pasar o no sí, debería pasar el siguiente paso del flujo de transformación. tal cual. Y así estas reglas son implícitas al mismo sistema. Ujú, Y esto será evolucionando hasta sí, el máximo de automatización que sí, logre. sí. Y a los que nos gusta la gestión, a los que estamos trabajando en estos roles de gestión, bueno, creemos o consideramos que parte del uso, hoy encontramos Kanban, insisto, ¿no? Y de hecho lo que estamos viendo en pantalla es una representación. El To Do Ding Dong tampoco va a seguir siendo algo, de hecho ahora lo vamos a ver en la próxima slide, lo traemos como algo así representativo y conocido, pero parte de nuestro trabajo va a ser diseñar el flujo. ¿Sí? Esto que vemos en las columnas va a ser algo que justamente está dentro de la esencia de Kanban, ¿no? La mejora continua, la evolución, gestionar el flujo, pero también si le agregamos el condimento de lo que veíamos antes de la autopista de las tres velocidades, también tenemos que empezar a gestionar, bueno, en qué momento alguna tarea o alguna actividad que hoy la tengo en slow empieza a ser medium o pasa al carril de rápido o capaz que alguna no hace falta que esté más dentro de nuestro flujo de trabajo, y eso va a ser parte de la gestión y va a ser parte de la toma de decisiones que va a tener que tener el equipo de trabajo. Por eso volvemos a insistir que es fundamental mantener el equipo de trabajo con esta nueva configuración y hoy, por lo menos en lo inmediato, nos empieza a calzar muy bien este marco de Kanban para este nuevo escenario. Posiblemente para el próximo webinar haya otro, pero hoy nos calza muy, muy bien. Sí, es importante entender no solamente el lado del flujo de transformación, sino todo lo que es el tema de la priorización, Ujú, ¿no? Y el valor que generamos, tal ¿no? cual, Entonces, también cuando uno trabaja con estos flujos de transformación, podríamos, puede ser tan grande como queramos y ir desde la idea hasta la implementación. tal cual, tal cual. Entonces, traqueando el flujo completo, nosotros podamos darnos cuenta del impacto de valor que tiene, Ujú, ¿no? No solamente que el valor, digamos, diseñando bien el valor o el impacto que queremos lograr, sino el tiempo completo en el ujú, cual llegó a producción. ok. Y acá un poco como para ir cerrando, ya estamos casi en horario, pero como para ir cerrando esto, bueno, así como decíamos, hay una nueva configuración de equipos. Empezamos a ver hoy, y lo estamos acá con Guille y con Seba, ya experimentando en algunos de nuestros equipos el Kanban
para la gestión de este nuevo escenario, bueno, tampoco es el Kanban exacto. Digamos, hay pequeñas cositas que empiezan a cambiar, porque el Kanban inicial estaba pensado en un flujo para llegar hasta una entrega, digamos, ¿no? Y se terminaba ahí. Ahora no es tan así. Claro, ¿qué pasa con nuestro working process? ¿Qué pasa con el work in process, digamos, ¿no? Ahora tenemos un flujo donde no solamente ya la entrega es más rápida, digamos, ¿no? Claro, Pero entonces, ¿qué lo limita? ¿qué lo limita? ¿Qué lo La, limita? la capacidad, podríamos decir, la capacidad humana de revisión. La capacidad humana de revisión, ¿no? El aprendizaje, Cuello de ¿no? botella ahí. Claro, entonces, una de las cosas que estamos viendo y que hablábamos el otro día con los chicos era, bueno, ya el flujo de gestión, no solamente el de entrega, que es lo que veníamos haciendo hasta Claro, hoy y estamos acostumbrados a eso, que sigue estando, porque la entrega se sigue haciendo, pero le agregamos una parte más al flujo que es la de aprendizaje. tal Porque, cual. ¿no? ¿Por qué qué tenemos que aprender? Bueno, en la velocidad que se puede lograr de entrega, Exacto, decir que hicimos ayer y que vamos a hacer hoy, no tendría tanto sentido, sino empezar a ver qué es lo que produjo el sistema no automatizado. claro, Y claro. empezar de esa manera, empezar a ver si lo que produjo tuvo ese valor, si hubo algunos errores, Ujú. empezar a aprender y empezar sobre todo, empezar a generar todo lo que es esto, las retrospectivas, pero en Ah, base a lo que el sistema sí, acá lo voy a marcar en genera, pantalla, ¿no? ¿no? El flujo, tenemos que agregarle a los que conocen Kanban o a los que vienen trabajando con esta cultura de trabajo, bueno, empezar a ver de aprendizaje, ¿no? Esto también nos va a llevar a posiblemente métricas, ¿no? Distintas o adicionales a las que ya conocemos, como por lo menos, por ejemplo, ya empezamos a hablar del tiempo de aprendizaje o el tiempo para validar. ¿Cada cuánto tengo que validar? ¿Cómo tengo que validar? ¿No? Y eso va a ser parte o ya es, digamos, lo que estamos por lo menos experimentando, es que ya es parte del flujo. Y otra métrica también puede ser contabilizar los tokens y los créditos. También, por ejemplo, ¿no? Si empezamos a hablar de ahorro o de eficiencia en el uso de la tecnología o del uso de la inteligencia artificial, también seguramente vamos a tener que ir agregando ese consumo. Otra cosa importante que estamos viendo, que lo decíamos recién, era, bueno, hoy el flujo va entre lo entregado y lo desplegado, porque siempre nuestro foco estuvo en la entrega de un proyecto, en el delivery de un producto. Pero también tenemos que empezar a ver esto, ¿no? Que creo que lo veníamos comentando, pero lo ponemos como algo de validado y decidido. Che, ¿pasó por el humano? ¿Lo estamos Sí. validando? Y la decisión también me parece que tiene que ir en torno al equipo. Sí, tal cual, Al equipo y a lo que está, tal y cual. al valor que está, digamos, entregando cada feature, digamos. Sí, exactamente. Otra de las cosas que vemos importante es que por ahí muchas veces, yo diría que en gran mayoría no le hemos dado mucha importancia en la historia de cuando usábamos, son las políticas. No, no, en la mayoría de las veces lo dejamos como muy liviano. Hoy creemos nosotros, y por lo menos desde la experimentación que estamos llevando, es que empieza a ser las políticas de Kanban extremadamente importantes y donde le tenemos que poner mucho foco. Exacto. Acá tenemos a Guillermo que nos dice qué decide la IA y qué no. Bueno, Claro, exactamente. Mucho de exactamente, eso, de este aprendizaje que nos puede exacto. dar la evolución de este sistema, usando Canva, es empezar a ver qué políticas generamos nosotros para la toma de decisiones, ¿no? Exactamente. ¿Qué políticas van supervisadas por humanos, cuáles son por la IA? Y entender también eh, cuál es el valor que queremos Te generar. resfriaste, sí. Sí, me refiero, disculpe. Una Durante la charla. escapada. Tengo acá, no me quiero olvidar, porque en el chat estaban escribiendo y en la parte de preguntas también tenemos una pregunta Dale. que quiero compartir con ustedes de Grisel, que dice cuáles tendrían que ser los roles liderados por humanos en un equipo de trabajo de desarrollo. Sí, es una buena pregunta. Wow. Mm, no tenemos la respuesta exacta, correcta de los roles, cómo van a. No tenemos esa futurología o inmediata de exactamente los roles. Sí creemos que, por ejemplo, el rol de gestión, como en algún momento, o por lo menos nosotros lo hemos llamado
el famoso Flow Master, Flowmaster. ¿no? Que tiene que ver con el diseño del flujo, con mantener el equipo funcionando, ser el articulador y el orquestador de que el equipo se mantenga en este ciclos de aprendizaje, en esto que decíamos de las políticas. Bueno, puede ser empezar a hacer un rol. No me animo a decir que va a ser el rol, porque no lo tengo tan claro, sinceramente, pero posiblemente puede ser un rol en sí mismo. Un rol que nos hace sentido en principio. Entonces, de mucho sentido, capaz que en algunos casos puede ser parte de ese generalista también, que absorba esta parte de gestión, pero en principio, si lo tengo que responder así en directo, bueno, hay un rol que tiene que ver con ese gestor del flujo, digamos, ¿no? Y recuerden también que cuando hablamos de Kanban, los roles se adaptan a A la necesidad. ¿no? Pero hay mucho que tiene que ver, depende del contexto, si lo aplicas en un equipo de desarrollo, si lo Ujú. aplicas en algún equipo de compras, un equipo de HR, esto estamos hablando de forma genérica y a veces nos perdemos con lo que son el equipo de desarrollo de software o de productos digitales, Claro, pero también todo esto puede llevarse a otros ámbitos. sí. Entonces, pensando en eso, podría cambiar el rol de acuerdo al contexto que le demos. Ujú. Bien. Bueno, para ir cerrando, porque nos quedan un par de minutos y cerrar un poquito con esto de Kanban, algunas cosas para que te lo lleves y para que por ahí puedas compartir con nosotros nuestra mirada. Esto que decíamos de las políticas, los famosos definition of done o definition of ready, súper importantes porque, y sobre todo cuando automatizás algo, ¿cómo le decís vos a tu agente o a tu automatización que algo está listo o está terminado, digamos, ¿no? Entonces va a ser muy importante también diseñar los límites de la IA. Bueno, empezar a pensar en eventos ya no de tanto la retrospectiva solamente del equipo, a ver cómo funcionamos, sino en esto de la inspección y la adaptación, ¿no? ¿Qué aprendimos? ¿Qué cosas tenemos que ir automatizando? ¿Qué cosas vamos pasando del carril más rápido, del más lento al más rápido? Entonces esto habla de Kanban no solamente como la metodología o el método conocido, sino como decía Sebas un ratito, y lo voy a remarcar acá en pantalla, como un sistema de aprendizaje, ¿no? Tenemos que empezar a verlo eso, y para los que nos gusta la gestión, es gestionar esos sistemas, ¿no? Para que los equipos cada vez funcionen mejor desde el punto de vista de no caer en la trampa de que una IA haga absolutamente todo y tome todas las decisiones por nosotros, sino mantener esos ciclos. Entonces, los sistemas de aprendizaje, estos ciclos o estos loops de aprendizaje empiezan a ser la variante, por lo menos inmediata, que tenemos en nuestros equipos de trabajo. Estamos ahí casi justito, Sí, nos quedan 2 minutos. Podemos dejar esto para ver si alguien quiere agregar algún comentario en el chat. También nos pueden dejar algún feedback de qué les está pareciendo, qué les pareció esta charla. Esta es la primera, vamos a seguir seguramente dándole un doble clic a todo esto y a medida que nosotros también vayamos aprendiendo y experimentando otras cosas, seguramente iremos compartiendo lo que nos está pasando y bueno, estamos en este espacio que bueno, lo vamos a hacer con un poquito más de frecuencia. Exactamente, exactamente. De hecho, la semana que viene Volvemos tenemos con otra. el jueves que viene tenemos otra charla del ciclo de gestión del 2026, Exactamente. donde vamos a estar hablando de gestión de proyectos. Sí, vamos a hablar un poco más de proyectos Sí. y algunas habilidades que tienen que ver también con la gestión. El PMBOK 8, que tiene que ver también que ya tiene bastante fuerte Inteligencia artificial, otros modelos de gestión, otro modelo de gestión. las habilidades que se requieren de los líderes de proyecto actualmente. Bueno, un poquito de todo para seguir compartiendo. Así que les agradecemos. 14 horas o'clock. Justo. Terminamos on time. Esperamos que hayamos cubierto las expectativas de la gente y bueno, espero que verlos en el próximo webinar. Muchas gracias. Gracias a ustedes. Seba, Guille, gracias. Chao, chao. Buenas tardes.